Bueno. Vamos a ver. Em, ¿Qué pasa, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos capo, ¿cómo andas? Tantas lunas sin saber de ti. Todo bien, tío. Ayer día de descanso y hoy con las pilas cargadas a tope. Vamos a trabajar un poquito. Mientras no aparece nadie por ahí, no hay nada que hacer, vamos a trabajar. Epa, quieto. Salir de servicio. No sé quién anda por ahí. Muy buenas, Vicente. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, mano que saluda, mano que saluda, mano que saluda. ¿Qué tal, mano que saluda? ¿Cómo estás? Vamos a ir a por unas ganzúas. Vamos a hacer un coche de desguace. Bien Recién hecho, cenado. Chinando. Hombre, no tiene que ser. Sirenas, sirenas. No sé qué será de José, no sé qué será de Briana. A ver si dan señales de vida. Dan ya anda de vuelta por la ciudad. Imagino que aparecerá en algún momento. Brillada. De Valeria no sé Jaimito, nada. ese niño es un pozo sin fondo de chistes inapropiados. Me niego a caer en su trampa. ¿Te ha quedado claro? Dios. Un par de ganzúas yo creo que llegan. Si las rompo, pues mala suerte. Esto que tiene... Tenemos gorro. Y esas cosas. No. Vale, pues vamos a la tienda de ropa. A ponernos el gorro y la máscara. Y a ver qué pasa hoy. Vamos a ir viendo sobre la marcha. Hola señorita, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver, comprar ropa. Máscara. Pa.
Me sirve. Y vámonos por aquí. Venga. Dame trabajo, perro. ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué te pasa? ¿Que me has llamado? A ver, ¿dónde andabas? ¿A qué andas? Estoy en la pizzería. Ah, pues justo salí yo hace un rato de ahí, ¿no estabas? Iré ahora después. Supongo que iré ahora después al casino que no han abierto. Pero yo no voy allí, que eso tiene que estar petado de soplapolla. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bueno, hoy algo mejor. Pero sigo todavía jodido. Bueno, pues nada, si te apetece hacer algo y vas a estar por aquí, igual te llamo en un rato para que vengas a buscar. Sí, no te preocupes. Lo que te haga falta. Luego, si quieres, pues nos pasamos por el casino a ver cómo está la cosa por allí. Vale, pues yo ahora voy a chambear y luego te aviso. Ok. Venga. Venga. Vamos a ver. Joder, macho, en las putas mansiones. Bah, puta localización de mierda. Ah, bueno. Pues vale. Todo bien, ¿no? Un buen 360 ahí. Por el aire. De locos.
El panto volador, nunca mejor dicho. Buah. Dudo mucho que encuentre el coche aquí, en esta zona, ¿eh? Lo voy a intentar, pero siempre que me salió aquí en esta zona no lo encontré nunca aún. Pero más que nada porque seguro que está metido en alguna casa. Y no me hace mucha ilusión meterme en ninguna casa. A saber dónde hostia está aquí. En alguna casa metido. Pero vete tú a saber en cuál. Y que no tenga dueño. A saber, chavales, aquí no lo voy a encontrar ni borracho. Joder. Mala suerte, tío. Empezamos bien. Bueno, pues vale. ¿Qué le vamos a hacer? Que no voy a ir entrando en casa por casa, tío. Vete tú a saber en cuál es. Uribazu, muchas gracias por el follow. Bienvenido. Es que vete tú a saber. Yo creo que estará metido en alguna casa de estas, tío. Y no me voy a meter en una casa de estas. Ni borracho. Más que nada porque pueden tener dueño, igual salgo escaldado. Al dueño no creo que le haga gracia que me cuele en su casa. Hola Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De días que no coincidimos, ¿eh? No estáis entrando casi nada, ¿eh? Bueno, estaréis entrando, pero en horas en las que yo no estoy. Seguro. Joder, tío. Iba a hacer un desguace, pero es que me lo fueron a poner en la peor zona posible, ¿eh? En las mansiones. Y ahí no lo voy a encontrar ni borracho. Aparte que es una zona bastante conflictiva. Porque hay peña... Las mansiones están ocupadas. Y normalmente, pues, no suele ser gente pacífica. No me voy a colar en una casa. A ver, aquí. No creo que esté aquí, pero bueno, vamos a probar.
Que va, ni de coña. Ahí no está. A ver, aquí. Sí, sí, lo sé, lo sé. Me lo dijo José ahora, y C. Habrá que ir a ver qué hay por allí. A ver qué se cuece. Pero quería hacer un poco de pasta primero. Pero el hijo puta este de los coches de desguace me mandó al peor sitio posible. A apostar, sí, a apostar. Como si tuviese yo pasta para apostar. Tengo 20k, 23k. No me lo voy a jugar en el casino. Ni de coña. Igual por las risas un poquito, pero... ¿Qué va, qué va? ¿Qué va, qué va? Pues mierda, joder. Me jodieron el desguace. ¿Y ahora qué hacemos? Qué pereza me da, de verdad. Voy a hacer una última pasada por ahí por las casas, a ver si ahora de día lo veo. Pero no creo que lo veo, que esté a la vista. Esta es la peor zona de todas, porque es que no te vas a ir metiendo casa por casa, a ver si lo encuentras. Allí abajo hay un coche, pero ese coche era de alguien, porque estaba mal aparcado. En este aparcamiento lo único que hay que podría ser es el R8 aquel que está allí. Voy a volver más tarde. Si aún está ese gris de ahí, es que es ese. Sí puede ser que sea este. El gris ese. Vamos a dar una vuelta. Yo que sé, hasta la pizzería, a ver. Vale, Eli. Pues nada, mañana ya... Para mí mañana ya es viernes, así que mañana tengo toda la noche. Desde las 11 que llegue salgo de trabajar. Tengo toda la noche para darle. A ver si sale algo guapo por ahí. Que llevo un par de días que no sale nada, Bueno, pues nada, nos vamos a la pizzería. Yo qué sé. Adjunto José. Por fin viernes mañana. Buah, qué ganas tenía, de que se pasasen estos 4 días de tarde, que son los peores, porque me joden las mejores horas para entrar. Miau, miau. Joder, por encima no llego ni para cobrar. Me cago en la puta. Le diré a José a ver si le apetece ir al hielo o así a tomar algo. Para un billar. ¡José! Saber dónde está este ahora. ¿José? ¿José? ¿Estás por ahí, José?
Bueno, pues nada. Que José está de servicio pero no está aquí. Estará en el baño, seguro. Seguro. No sé, pero la pizzería no está abierta. Ay, que soy gilipollas. A ver, ¿a quién llamamos? Que no va a haber ni Dios. Está en el casino 100%, verás. Sí, Sí. Hola, señorita, ¿qué tal? bien. ¿Qué haces? En el, ¿cómo se llama? En el casino. Hombre, claro, ¿cómo lo sabía? De verdad. Estábamos jugando. ¿Y qué tal? ¿Cómo está la cosa por ahí? Bien. Petado de gente, ¿no? Dime. Lleno de gente eso, ¿no? Hombre. Lo sabía. Pero sobre todo para la ruleta, ¿eh? Sí, ¿no? Pues... yo qué sé, me paso por ahí un rato. Venga, vente. Vale, ¿que estás solo o qué? No, está Giorgio y creo que vi a José, pero no sé. José lo llamé y me dijo que estaba en la pizzería, pero vine hasta aquí, debe estar pues en el baño metido porque no lo vi. Puede ser entonces. Bueno, Yo lo vi pues... por aquí, pero no sé si es porque me ha dado algo. pues puede ser. Bueno, pues me paso por ahí en un rato. Venga. Venga, hasta ahora. Chao. Me voy a hacer un piti. Me hago un piti y vamos para allá, venga. A ver cómo está eso. Vamos a ver cómo está el casino. Petao, seguro. Taratatán, taratatán. Let me get my head straight, I need a drink of water. It's been days I've had a headache. Don't wanna wake up one day, feel like I regret things. I want my story just to have a happy end. Vamos al lío. I don't got a plan B, a plan A's all I need. Took the ships from the sea and burnt them all, no retreat. It's kill or get eat and get buried with the seeds, but that makes me feel free. Hella focused on my dreams. I got habits, they're established. Doing things a bit manic, but I can handle it. Juggle this, juggle that. Struggles here, lose some cash. Win and lose, make it back. You can choose your own path. Nothing good comes fast. Nothing fast ever lasts. So I'll be patient but attack. Every day like it's my last. Push the pedal to the gas. Burn the fuel that I have. Start a fire, light a match. I ain't never looking back.
¡Ay! Me cago en la puta. Voy a hacer una pasada por aquí arriba. Vale, el coche lo tenemos. Es aquel. Así que luego venimos a cogerlo. Oh no, no es el mismo de antes. Me cago en Dios. El único que es igual es el descapotable ese de mierda, pero no creo que sea ese, ¿no? No sé, luego venimos. Hostia, ¿estás bien? Perdona, perdone. Nada, nada, ¿estás bien? Sí, el coche está bien. Ah, nada, un rascacito, no te preocupes. Ok, lo siento, perdone, que no he mirado. Nada, nada. Adiós. Que me sonaba a mí ese. Buah, ya hay lag aquí y aún no llegamos. Mamá. Que va, eso ahí dentro tiene que ser una locura. No creo que pueda entrar, Uf, que va, chaval. Si va fatal. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde vais? ¿Cuánto tienes? Hola. ¡Ey! Eddie, coño. Ah, coño, ¿qué es Eddie? Claro. ¿A qué andáis? ¿Qué ¿Qué has tal? dicho? ¿Qué andáis? ¿A dónde vais? Nos No, vamos ya. no me voy a tonear el coche. Sí, hemos estado un ratito y hay mucha gente. Sí, ¿no?
Se Sí, nota, sí. se nota. Está chulo, está divertido. Hay una ruleta grande en la cual se puede conseguir un entorno. Ah. Pero para tirarla cuesta $500 cada tirada. Prueba, Bueno, a lo mejor te toca. ¿qué va? Yo solo no voy a entrar. Ya volveré en otro momento. Está José dentro, lo he visto. ¿Ah, sí? Sí, sí, llámale. Ok. Venga, yo me voy ya. Que no era esto. Chao. ¿Qué pasa, José? Hablando del rey de Roma. Sexy, cuidado que vas ardiendo. ¿Eh? ¿Qué onda va? ¿Iba a entrar? Eso allá adentro es un caos, no te digo más nada. Me lo imagino. Tampoco hay nada mucho mejor que hacer. Venga, Vicente, descansa. Yo ese me voy a dormir. No sé. ¿Tú qué dices? ¿Qué quieres hacer? ¿Te apetece ir a tomar algo a otro lado o algo? ¿O te vas a pirar? Que haya abierto. Lo único que haya abierto es el hielo. Pues si quieres ir hasta allí a ver qué hay, vamos. Venga. Vale. ¿Dejas la moto? ¿Vas en la moto? Voy en la moto. Ok. Sí, he traído aquí la... Está bien. No, ya hay mucho lag. Yo ya no quería entrar porque hay mucho lag. Pero bueno. Más tarde, cuando se vaya la peña, cuando quede todo un poco más vacío, me pasaré por ahí a ver. Pero de momento no. Ya viendo cómo estaba el parking de coches, ¡pua! Esto de dentro tiene que ser un caos de voces. Terrible. Nada, eso es ahora porque es novedad, luego ya bajará.
Pam, pam, pam. Hola, buenas. Lávate la cara, tú. Sí, ¿Cómo estamos? Voy al baño. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué tal, tío? Pues nada, justo me estaba preparando para marcharme en nada para irme al casino. Buah. Vaya caos. ¿Ya has ido? No llegué a entrar. Había muchos coches fuera, me imagino que lo que hay dentro y paso. Ya. Pues nada, tengo otro recuerdo más. Otra navaja. Sí. ¿Otro navajazo? Pues sí. Me han ¿Y eso? robado la moto y he avisado a mis compis, a mis compadres. Hemos ido a por la moto, que la tenía ahí puesto en el GPS. Y claro, yo como no tenía navaja ni nada, me he liado a hostias. Y me ha llovido una bajada de por medio. Hostia puta. Luego lo peor de todo es que estaba en el hospital y viendo que estaba ahí la puta policía, estaba una agente diciéndole, oye, que esos me han robado la moto y me han dado con la navaja, me han apuñalado. Sí, tal, y coge y se pira. ¿Y qué pasó de todo? No me jodas, tío. Otro Así caso estamos. que voy a añadir a mi abogado. Hombre, deberías. Es más, voy a llamarle ahora a todo esto. Nada, si es Connor estaba allí en el casino. Sí, espérate. Lo tiene apagado. ¿O tienes su número tú? ¿El de Connor? Sí. Sí. Pásamelo, a ver. Porque claro, llamo a la oficina y la oficina igual está cerrada. Ahí tienes. Vale, a ver ahora. Se habrá se habrá ido a dormir ahora. Ah, pues seguro. Ya verás, otro repertorio con el SPD por cómo se está comportando. Hombre, Le voy pues sí. a poner finos, le voy a poner finos. Mucho sentido no tiene, la verdad. Sí. ¿Quieres algo para tomar? Ah, una birrita. Tengo ahí ahora a mi chaval. Se despertará. Empleado nuevo. Es mi pupilo, encima. Ah, maravilla. Que pasa, me cago en Dios. Vaya, ya le estaba hablando con mi jefe whatsappeando y le dije, es que solo te pasa a ti, Roma. Solo te pasa a ti estas cosas. A ver, ¿qué queréis, chicos? Un par de birras, ¿no, José? ¿Tú qué quieres? Sí, una cerveza. 2 berritas, perfecto. Aquí tenéis. Pásame la factura a mí, que invito yo. Perfecto. Cógela, que la he dejado ahí en el suelo. La tengo. Muy bien, pues ahí tienes. Perfecto. ¿Echamos un billar o qué, José? Si me da un momento que el baño. Ah, sí, sin problema, claro que sí. Bueno, pues tengo que ir al monte, que aquí no hay. Ah, sí, mientras me fumo un piti.
ver si viene el chaval. Yo lo dejo ahí. Lo dejo aquí a cargo de esto. Sí, si no, no te preocupes, esperamos por aquí. Pues yo voy a ir media hora nada más, a ver cómo está el tema y luego ya me subo. Ya te digo, mucho caos. Bueno, me ha puesto, pues eso, $500, a ver cómo es y poco más, la verdad. A ver si te llevas el centorno que tienen allí. ¿Qué? ¿La ruleta que es gratuita? No, 500 pavos la tirada. No. Pero te dará más cosas, ¿no? Más que el centorno. Hombre, quiero pensar que sí. Pero no lo has probado. No, que va, a mí me lo contaron. Yo no llegué a entrar. Pues, miré el caos que había afuera, ya pasé. Bueno. Iré en otro momento, cuando esté más tranquilo todo. Tampoco, bueno, me puedo arreglar, pero es que tampoco con la moto no me pega. ¡Sensei! ¿Qué? ¡Ahora sí! ¿Tú sabes lo que me ha pasado? No. Me han robado la moto. Pero, Sensei, a Pero- usted le pasa siempre algo. Pues le tengo ahí ya. ¿Pero cómo ha ocurrido? Pues que me han robado la moto en un descuido, ¿sabes? Estaba comiéndome ahí los macarrones, escucho pitidos y según he salido ya tenía la moto encima y se la han llevado. Acto seguido he llamado a mis compadres de los moteros de aquí, me han ayudado un poco, les hemos ido con el GPS que tengo en la moto, me he acercado a ellos y me he liado a hostias con ellos. Sí, señor. Pero a mano dura, yo sin navaja ni nada, que total, me la he comprado, por si acaso. ¡Hostia! ¿Sabes? Me la he comprado porque ya estoy hasta los huevos porque me ha caído un navajazo. Hombre, Luego a ver, lo peor al de final- todo, he llegado al hospital, pues eso, me han atado, y encima estaban los perjudicados de los moteros, de los que me han asaltado, mejor dicho, ahí. Y lo peor de todo es que había una gente ahí, les he dicho, oye, que esos tíos me han apuñalado y me han robado la moto. Sí, tal, no sé qué. 2 minutos más tarde ves a la policía coger el coche y marcharse. Muy sinvergüenzas. Es de Nada, broma. entre de verdad. una cosa y otra, cuando estaban atendiendo ahí, tal, nada, otra cosa que voy a añadir al abogado para que lo mande. O sea que, No, es que de verdad. les van a caer lluvias por todos lados. Total, que después, como estaban atendiendo ahí a los maleantes esos, pues debe ser que tenían la moto escondida entre los árboles. Y la he cogido, bueno, la iba a coger, luego la han cogido ellos, acto seguido, cuando he visto que se han parado, les he metido una hostia, he cogido la moto y me he pirado. Madre mía. Sí, lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. ¿Y por qué querían su moto? Pues yo Por qué joder. sé. Yo qué sé. Ah. Lo que no sé es eso, si estoy trabajando, no sé. Eso es por tocar los huevos. Sí, pues sí que se aburre aquí la gente en esta parte de la ZUS, ¿eh? Yo te digo, si ocurría ser, vamos, aquí vas a tener para dar y tomar. Madre mía. Bueno, pues hasta estoy yo para eso. Visto lo visto. No, si voy a pedir una pipa. Hostia. Pero nunca. Voy a ahorrarme y voy a pedir una pipa. Me lo han Eso me ofrecido da- por 30 y pico mil. Uf, eso es que me da reparo, es que eso. 35, ¿no? 34 o 33. Ah, bueno, está bien. Sí. Es que no, ya. ¡Hostia! Hostia. ¡Capullo! Una para otra. ¿Qué? ¿Me tropecé? ¿Qué? No te me pongas así. Que al final No, llevas perdón. otra. Es que me recordó al ring de poseo donde le di tremenda somanta. Sí, ¿Verdad? de Eso trampas, ¿no? De trampas. ¡Qué trampa! Es un combo legal del Combat Mortal este. Ya. Sí. XX cuadrado triángulo. Increíble Eso combo. es, sí. Bueno, que te dejo a cargo de esto, Jeffrey, que voy a ir en media hora al casino. Ah, es verdad, algo me mandaron por ahí un mensaje. Igual yo Sí, luego sí. voy, pero si me Voy, quedo un voy poco a ahí. probarlo un poco y luego me subo y luego si quieres bajamos los dos. Venga. Ya me contarás. Venga ahora. Venga. Te voy a entrar al servicio. Si entra mi colega que fue a mear ahí al arbusto, dile que estoy ahí en el billar esperando. Vale.
Vete preparando todo. ¿Quieren algo de beber? Ya no ha puesto tu compañero una cerveza. Ah, perfecto. Yeah, I've been living my life on the west side. I'ma ride till I die, getting so high. Up in the sky, blue eyes, match the blue tide. I can feel the butterflies on the inside. And we keep doing some more. Her favorite drink that I pour. Cali got me so bored. I'm finna head out on tour. And we don't roll through the 6, we roll through 9 in the whip. The weather looking so ¡Ay! about to get off the grid. Yeah, Venga, dale. Empieza tú. yeah, she be by my side every time I wanna run away. Bueno, vale, ya empiezo yo. Ay, Dios. Qué vida esta. Uy, 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 uy. Ah, está bien. I could feel her hands slide like the synth glide. Always been by my side through the rough times. Now I'm living hella right, Hollywood's nice. Took a roll of the dice, didn't think twice. Yeah, I got it alright. Yeah, I'll be lit up by the end of the Vale. every day's a celebration if you're doing it right. I ain't never going back, heading straight towards the light. Yeah, yeah, she be by my side every time I wanna run away. Joder. And I live my best life pouring out. ¿Por qué poco? Yeah, she be by my side every time I wanna run away. And I live my best life pouring out on a Sunday. Ole. Uy. No, no, ni, no, ni, no. Pa, 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 pa. Buena. Así. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control deep up in my mind. I Sí. every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind, you know I'll always manifest it. Dios. Por cierto, ya me contó Martina lo de la despedida. Sí, los tengo que matar. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué llora esa señora? Eso quiero saber yo.
Vale, para que te quejes. Bien. Uy. Se lo contaste a Briana. Es que me he acordado. ¿Eh? Es que me he acordado. Digo, si le contaste a Briana lo de la despedida. Pero que no me he acordado de una polla. Ah, vale. Venga ya, tío. Pam, 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 pam. Joder, te quejarás. Vaya. Ya te las meto yo todas, ¿eh? Pam, 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 pam. Ah, está bien. Hombre, no me la voy a jugar. A la negra. Su puta madre. Posiciona la puta bola allí, tío. La de puta madre. Sí, con la negra al lado. Vale, ya te la saqué. Muy bien. Uy. Se me ha quedado bugada. Se me ha quedado bugada. Vale, vale. Todas así.
Me cago en su puta madre. Uy. Me cago en la puta, tío. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no digo yo. No sé qué pasó ahí. Joder. Joder. A mí me están... Oh. Me toca, ¿no? Sí. Me cago en su puta madre. Vamos, 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 vamos. Bueno, muchísimas gracias. Ay, hostia. Ya estaría, ¿no? Sí. ¿Quieres la revancha? O juega la americana. Yo no sé jugar a esto. ¿Eh? ¿Y cómo es? No tengo ni idea. ¿Rompo yo? Rompe tú, has ganado tú. Nos jugamos unos pitillos, ¿no? Sí, una polla también. Venga, va, 2 pitillos, échale huevos. 5. 5, venga, va. Bueno. Vale, la verdad Vale. que bien. Maravilla. Tengo donde escoger. Sí, la verdad es que sí, hijo puta. No sé si habré escogido lo mejor, pero bueno. Joder. ¿Tú qué eres, lisa o rayada? Lisas, lisas. Viste que cerraron la bolera, ¿no? Sí, eso vi. Cago en la puta.
Con lo que me molaban a mí los bolos. Este ya lo hay. Olé. Hijo de puta. Era el único recuerdo que me quedaba de Evelyn. Ahora ya no hay bolos, ya nada me recuerda a Ya no Evelyn. queda nada. Me cago en su puta madre. Joder. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y te enteraste de que Dan empezó a currar en el Badu de aquí del norte, no? Supongo, pues si está Dan, será por algo. Mm. Me pareció raro que no viniese para la pizzería, pero bueno, él sabrá. Tendrá sus motivos. Sí, yo qué sé. ¡Cago en su puta madre! ¡Ahora le saco de ahí! Me apetece escuchar un temazo. Vamos a poner un temazo. Vamos a poner un temazo. ¡Buah! Dios. Me la voy a poner en bucle. Me toca, ¿no? Sí. La negra! ¡Ole! Pide vino duro como la piedra que oculta el filo. Ahí va. Ahí, uy. ¡La negra! Vamos a trabajar para desear acostarme, tratarme mental físicamente. Nice. ¡Ole! ¡Qué delicadeza! Qué bien me van a saber esos pitillos. Ha llovido desde el concierto de Vigo cuando el vino era mi amigo y compartíamos la suerte. Hemos pasado todo un camino separado. Oh, yeah, baby. Musical que está para siempre. Conocemos el rugido de la gente. Conocemos la manzana y la serpiente. Un abrazo a todos los... ¿Y ahora qué tiro? Reventando valles en los festivales. Iba tan drogado que no recuerdo a los chavales. Oh, yeah. Valorando todo, ya bien lo tienes. Toda la vida currando hasta que te mueres. Podridos por dentro pero sonriendo en las redes. Nadie apostaba y consiguen lo que quieren. Vivir peleando porque nadie te mantiene. Es seguir remando vale. Corrientes que vienen contra los palos y personas que te hieren. Estoy empeñado en salir de la rueda, porque para vivir tu vida pero nadie te espera hasta allá afuera. Siento pena, ojalá volvieran esos tiempos pero no que el tiempo vuela. Estoy empeñado en salir de la rueda, porque para vivir tu vida pero nadie te espera hasta allá afuera. Siento pena, ojalá volvieran esos tiempos pero no que el tiempo vuela. ¡Ay, que casi la metes!
Lo que quiera que me sucede. Para guardar, solo para ganar que solo dale. Joder. Yo las coloco, tú me las descolocas. Joder, qué tío, macho. Hay historias de amor que nunca terminan, Wow, qué temazo. que se esconden tras la vuelta de tu esquina, que bailan sobre un solo pie, que reman con un remo, que Ahora sí, van sin sed. Hay espacio, hay dolor, hay deseo, corazones en el aire llenos de agujeros, hay besos compartidos, Así no lo voy a meter. robados Elegidos. Ahí puede ser. señales de humo entre amantes perdidos. Joder, macho. Un rato sin tiempo ni trato. Uy, Leyes de gravedad sin caídas, cicatrices sin heridas, despedidas. Bienvenidas, que suelen caminar por la misma. Vale. Me debes 2 pitillos. ¿Cómo quedó? 5. ¿Cómo que 5? 5. Yo no he perdido. ¿Cómo no? Ah, no, la negra está aquí. Claro. Pensaba que era la negra. Oh, he metido una de las mías y he metido una blanca. Vale, vale. Inocente, tanta gente ahí fuera. Mira que un día era tu historia. Se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera. Mira que un día coincidir. Hay historias al borde del precipicio que se buscan en los baúles de un principio. ¡Ay, tu puta madre! Hay noches sin sofocos, lágrimas sin princesas ni espejos rotos. Hay revoluciones entre corazones, partidas de 2 labios sin peones, sudores, tentaciones, citas sin flores, llenas de pasiones sobre. Vale, vale. Pero escúchame, pero esa como coño no ha entrado, tío. Amores platónicos conformes, camas sin tregua, sin confesiones, soldados del amor sin fusiles, que apuntan a dianas de corazones sensibles, tanto a elegir. Y tú ya aquel día coincidimos. ¡Ay! Coincidir. Era tu historia, se cruzó con la mía. Buena. Tanta gente ahí fuera, y coincidir aquel día. Era tu historia, se cruzó con la mía. Venga, que ahora las metes todas seguidas. Tanta gente ahí fuera, y coincidir aquel día. Hay historias de amantes en las trincheras que luchan en la Ay. batalla diaria de esta ciencia incierta, buscando algún hueco de algún corazón abierto, buscando amor. Nice. Me cago en la puta. Joder, pues no, ¿eh? No, no, mucho no lo tienes para darle. Tú y yo, tan solo tú y yo, coincidir, oye. Óyeme, tan solo tú y yo, tan solo tú y yo, Ahí puede ser. Uf, su puta madre. Gran temazo. Sí, sí, sí. Bueno. Si la fallo ahora ya, pague, vámonos, ¿eh? Tranquilo que aún la fallo, ¿eh? No creo.
¡Boom! ¡Boom! Qué buenísimo, tío. ¿Me debes 5 petillos? Haga. Toma, anda. Ahí sí me gusta. Pagando las deudas. Vamos a fumar, venga. Está nublado, ¿eh? Sí. ¿Tú qué dices? ¿Lloverá o qué? No creo que llueva. Hola, señorita. Hola, buenas. Qué raro ver llegar a alguien corriendo por aquí. Sí. ¿Te molan los tenis que me pillé? Son cómodos que flipas, ¿eh? ¿Estuviste con los hermanitos hoy? ¿Qué está con los hermanos? No, estuve con Martina solo. Y nada, vale. un ratito. Yo no he visto a ninguno de los hermanos hoy. A Martina se le ve con ganas de levantar el negocio, ¿eh? Tiene ganas de hacer cosas. Bueno, por eso lo ha puesto de encargar. Sí, pero ahora hay un puesto de su jefe libre, ¿no? Eso es. Que si sigue así, pues seguro que se lo dé a ella. Sí, hay que ver. Porque ahora encargados que están ellos dos solos. Alfa marchó. ¿Eh? Que de encargados que están ellos dos solos, ¿no? Que Sí, Alfa están marchó. ellos dos solos, sí. Y no llama a nadie. Se ve que en esta ciudad nadie quiere currar, macho. Sí. A ver, ahora con Martina ahí moviendo un poco redes, que me dijo que se iba a encargar ella de mover redes sociales y tal. Pues a ver si... Ella tiene dote de gentes. Puede ser que consiga buenos trabajadores. Bueno, a ver. Yo soy otro más, pero me da igual, yeah. Fumando a monar, viendo caer las gotas en el cristal, yeah. A 220 pensando en todo lo que hice mal, yeah. Solo pienso morir porque no quiero ver el final. Baby, no quiero ser intenso, pero cada noche siempre hay un momento en el que yo te pienso. Y cuando eso pasa me siento perdido en este mar inmenso. ¿Y que ya hicisteis algo en la casa? ¿Amueblasteis algo ¿o qué? ¿Qué va? No, Joder. Pues dile a Brianna, si tal vamos ahora allí entre todos y... Sí, pero escúchame, que estuve mirando precios de cama y cuesta la cama 5.000 pavos. Madre de Dios, yo cojo una colchoneta para dormir en el suelo. Eso es lo que parece que he visto que hizo Giorgio en el salón. Hostia, su puta madre. Todavía me compro un sofá cama. Joder. Yo estoy pobre, Escúchame, tío. pero que está Giorgio durmiendo en una colchoneta de estas de playa. Allí, en una puta esquina. A mí me sirve, también te digo. En sitios, Para hacer en sitios cervicales tiene que peores. ser buenísimo. En sitios peores tengo dormido, te lo aseguro. Coño, míralo, lo hemos invocado. Coño, ¿pero lo sabes tú que estábamos aquí? Yo. Oh, creo que me ha llamado, me he dicho que estaba aquí, pero no sé si se acuerdan.
¿Qué pasa, hombre colchoneta? Ah. ¿Qué tal? Aquí estamos. Hombre colchoneta. ¿Y eso? La colchoneta que tienes en la casa, hijo puta. Ah, es muy cómoda, ¿eh? Ah. Te arregla la espalda. Sí. Yo soy más de dormir en el suelo, pero bueno. Como los japoneses, ¿sabes? Es lo mejor que hay para la espalda. Sí. Prefiero una colchoneta. Yep. Ay, qué bien me sentó ese saltito. ¿Viste qué tenis guapos me compré? Buah, son cómodos que flipas. Sí, y dan el cantazo de aquí a China. Claro, ¿y la chaqueta qué? Bueno, cada uno. Cada uno con su flow. ¿Qué marca, Esto, yo qué sé. Yo no sé ni qué marca es, madre mía. Esto es del Decathlon. ¿Es? Del Decathlon. ¿Qué hay de eso? No, me la mandaron desde allá. Ah. Vale. Es un regalo de mi tía abuela. ¿Pero está viva? ¿Qué va? Tu tía abuela no te quiere mucho. ¿Estás insinuando que es fea? ¿Acaso? No. Hombre, si está muerta. ¿Acaso yo? No, pero la abuela. ¿Acaso yo me meto con tu gorro? ¿O con José con su ropa? Sí, me meto. Es verdad. Sí, lo haces. Podéis meteros Y con mi ropa. Puto putero. No, yo no soy el que le van a hacer una fiesta en un puti. A caer un puti, entonces ya no voy. ¿Cómo? Que me quieren hacer una despedida de soltero en el puti, hostia Quería hacer puta. una despedida de soltero. No, en el puti no. Todavía le meto fuego al sitio. No sé dónde es. A mí me dijeron que